Estamos grabando, entonces nos dice sea el conjunto Z, que es el conjunto de los enteros, y asterisco, la operación definida como A asterisco B es igual a para todo A y B perteneciente a los enteros. En este caso, nos piden determinar si el sistema formado por el conjunto enteros y la operación asterisco tiene estructura de grupo. En caso afirmativo, obtener el inverso del entero 5, y en caso negativo, indicar todos los axiomas que no se satisfacen. Entonces, tenemos que recordar que lo más importante de este tipo de ejercicios es identificar primero el conjunto de elementos con el que estamos trabajando. ¿Qué forma tienen los elementos del conjunto con el que estamos trabajando? Entonces, ¿cuál es la forma de los elementos del conjunto con el que estamos trabajando? ¿Qué son? Polinomios, Enteros. matrices, vectores, ajá. Enteros, números enteros, muy bien, Marco. Perfecto. Y lo segundo es que tenemos que tener claro cómo está definida la operación. Entonces, en este caso, la operación se llama asterisco y está definida como al primer elemento, bueno, perdón, a un elemento del conjunto de los enteros lo opero con otro elemento del conjunto de los enteros. Y el resultado va a ser el primer elemento que estuve operando. Entonces aquí me están diciendo, al operar dos elementos, mi resultado va a ser siempre el primero de ellos. Así es como está definida esta operación. Entonces, recuerden siempre que resuelvan este tipo de ejercicios, identificar qué forma tienen los elementos del conjunto con el que estoy trabajando y segundo, cómo está definida la operación. Entonces, ya sé que el conjunto con el que estoy trabajando son enteros, su forma es un número entero, y la operación está definida como opero dos números enteros y el resultado es el primero de ellos, quien quiera que sea este. Bueno, entonces ya que vimos eso, ahora tenemos que verificar los axiomas para ver si el sistema formado por el conjunto y la operación tienen estructura de grupo. ¿Cuántos son esos axiomas que debemos de verificar? ¿Cuáles son? El primero, ¿cuál sería? Asociatividad. No, la cerradura, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Ajá, luego, ahora sí, la asociatividad. Posteriormente, la El idéntico, ¿no? existencia, ajá, existencia del idéntico, ajá, y por último, existencia de los inversos. Y alguien podría decir, pero nos falta la conmutatividad. Es que la conmutatividad, el axioma de conmutatividad se agrega si nos piden verificar que el sistema es un grupo abeliano. Y en este caso, como no nos piden verificar que sea un grupo abeliano, pues no la vamos a verificar. Y entonces, cuando hablemos de la existencia del idéntico y de los inversos, lo tenemos que hacer por la izquierda y por la derecha porque la conmutatividad no se va a verificar. No nos están pidiendo que la verifiquemos. Bueno, entonces ya que tenemos claros cuáles son los axiomas que debemos de verificar, vamos a proponer tres elementos del conjunto con el que estamos trabajando, que son enteros. Tres elementos cualesquiera, no particulares, sino generales. ¿Cuáles serían esos tres elementos del conjunto? ¿Cuáles propondría? CDE. Ajá, bueno, podría ser A, B, C, ¿no? Bueno, también. ¿Están de acuerdo? Ajá, ABC perteneciente a los enteros. Alguien más podría decir A1, A2, A3 perteneciente a los enteros y se vale. También sería correcto. Pero bueno, vamos a usar letras diferentes nosotros. Si alguien quiere usar subíndices, no hay ningún problema. Entonces ya decimos sean ABC perteneciente a los enteros. Entonces, a partir de estos tres elementos pertenecientes al conjunto, vamos a verificar estos cuatro axiomas. Entonces, el primer axioma es la cerradura. Entonces, en la cerradura, lo que tenemos que hacer es operar dos elementos del conjunto bajo la operación asterisco y verificar que el resultado también sea un elemento que pertenezca al conjunto que estamos estudiando, en este caso, enteros. Entonces, A operado con B, ¿qué resultado nos da? A. A. Y entonces nos preguntamos, ¿A pertenece a los enteros? ¿Qué dicen? Sí. Sí. Entonces decimos que por lo tanto se cumple. ¿Y por qué decimos que sí pertenece a los enteros? Pues porque partimos del hecho que A era un entero. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, muy bien. Y después verificamos la
Asociatividad. ¿Y en qué consistía la asociatividad? En que a veces será Social. necesario, en que a veces será necesario trabajar con más de dos elementos a la vez. Entonces, en este caso, tres. Vamos a decir A operado con B operado con C tiene que ser igual a A operado con B operado con C, pero voy a asociar dos de ellos. En el primer caso, asocio a B con C y a la derecha de signo igual, asocio A con B. Y alguien puede decir, oiga, ¿y si yo asocié primero a con B y luego a B con C, estoy mal? La verdad es que no, puede ser de cualquiera de las dos formas. Entonces vamos a hacer primero asociar B con C y posteriormente A con B. Bueno, entonces ya vamos a hacer las operaciones respectivas y siempre vamos a empezar a resolver la operación desde lo que esté dentro de los paréntesis hacia afuera. Entonces, ¿aquí qué nos quedaría? Entonces sería A asterisco y B asterisco C, ¿qué daría por resultado? B. B, perfecto. Muy bien. Y ahora A asterisco B, ¿qué daría por resultado? A. Sería Muy A. bien. A, perfecto. Ya está. Entonces del lado izquierdo nos quedó A operación B y del lado derecho A operación C. Entonces A operado con B, ¿qué nos quedaría por resultado? A. A, perfecto. Y del lado derecho A asterisco C, ¿qué quedaría por resultado? Igual a. Exactamente. Entonces, como del lado izquierdo de la igualdad nos quedó A y del lado derecho también, entonces decimos que la asociatividad se cumple. ¿Están de acuerdo? Porque la igualdad se cumplió, la asociatividad se cumplió. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y ahora vamos a trabajar con el axioma de la existencia de, del idéntico. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y entonces en ese Sí. caso nos dice que existe, así decimos, existe un elemento perteneciente a los enteros, al que le vamos a llamar E, pero pueden ponerle el nombre que quieran, que pertenece a los enteros, tal que se cumpla que cualquier elemento del conjunto, en este caso A, operado con E, sea igual a A. Y por otro lado, que E, que es el idéntico, operado con A, sea igual a A. Entonces ya está. Estamos por la derecha y por la izquierda. ¿Pero por qué razón? Porque no nos pidieron verificar la conmutatividad, porque solo nos preguntaron si era grupo, no si era grupo abeliano. Entonces decimos, existe un elemento que se llama, bueno, que es el idéntico y lo representamos en este caso con la letra E, que pertenece también a los enteros, para el cual se cumple que cualquier elemento, en este caso A, operado con el idéntico, debe de dar A y que el idéntico operado con A debe de dar A. Sí, Marlene, te escuchamos. ¿Por qué lo verificamos eh, dos ¿Por veces, la por así decirlo? izquierda y por la derecha? Ajá, sí, sí. Ah, sí, porque en este caso nos preguntaba si el sistema formado por el conjunto enteros y la operación asterisco es un grupo. Entonces, para que sea grupo, solo debe de cumplir cerradura, asociatividad, existencia del idéntico y existencia de los inversos. Y en clase habíamos visto estructuras algebraicas donde nos preguntaban si era un grupo abeliano. Y para que sea grupo abeliano, además de estos cuatro axiomas, se agregaba el de conmutatividad y entonces con mutatividad. Y decíamos que podíamos cambiar el orden en la conmutatividad, verificarla en el lugar número 3 para que así, si da lo mismo, perdón, para que si no importa el orden en el que se realiza la operación, entonces bastará con que encontremos o verifiquemos la existencia del idéntico por la derecha o por la izquierda. Basta una de ellas. Si no importa el orden, basta una de ellas. Pero como no estamos verificando si el orden no importa, porque no nos pidieron verificar la conmutatividad, entonces por esa razón debemos de hacerlo tanto por la izquierda como por la derecha, porque no nos pidieron investigar si el orden en el que se efectúa la operación importa o no. Y como no nos pidieron investigar eso, no lo sabemos y por tanto tenemos que hacerlo por la derecha y por la izquierda. Ah, ¿Estás de ok. acuerdo, Marlene? ¿Ya te quedó claro?
Sí, gracias. Muchas gracias a ti por preguntar. Entonces, siguiendo la regla de correspondencia, es decir, la forma en la que se realiza la operación, ¿cuál sería el resultado de A operación asterisco E? ¿Cuál sería el resultado de esta operación que acabo de, bueno, que la voy a señalar con el apuntador? ¿Sí se ve el apuntador rojo? Sí. Sí, Ajá, bueno, entonces A asterisco E nos da por resultado A y es igual a A. Entonces esto se cumplió. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? sí. Ok. Y después, E asterisco A queda por resultado. E. Exacto. Y eso tiene que ser igual a A. Entonces, en este caso nos dice que el idéntico tiene que ser A. Pero A puede ser cualquier entero. Aquí dijimos, o sea, A, B, C perteneciente a los enteros. O sea, puede ser cualquier entero. Y entonces significaría que el idéntico puede ser cualquier entero. Y nosotros habíamos visto en clase que si el idéntico existe, debe de ser único. Solo debe de ser un elemento del conjunto. En este caso, para que el idéntico exista, solo debe ser un elemento del conjunto enteros. Y entonces, de acuerdo a lo que acabamos de resolver, nos está diciendo que el idéntico puede ser cualquier elemento del conjunto enteros. Eso significa que no es único y entonces, por lo tanto, no se cumple. Porque el idéntico no es único y por tanto no existe. Y como consecuencia de eso, habíamos dicho que los inversos, para que existan, debe de cumplirse que el idéntico exista. Y como el idéntico no existe, entonces los inversos tampoco existen. Entonces, no se cumple tampoco la existencia de los inversos. ¿Por qué? Porque el idéntico no existió. Y entonces, como consecuencia de eso, los inversos tampoco existen. Y ya con esto terminamos el ejercicio y nos falta simplemente la conclusión. Entonces, la conclusión es que el sistema formado por el conjunto enteros y la operación asterisco no es un grupo porque no se cumplió, ¿qué? Porque no se cumplen El la elemento existencia, idéntico y la ajá, existencia de exacto, inversos. exacto, porque no se cumplen la existencia del idéntico y de los inversos. Muy bien, listo, ya está. Nos dice, sea el sistema formado por el conjunto A, la operación triángulo y la operación asterisco. Entonces recuerden que los sistemas algebraicos, entre más elementos tengan, pues reciben un nombre más complejo. Entonces, si tenemos un solo conjunto y una operación, puede ser un grupo o un grupo abeliano, es lo que estudiamos en este curso. Y si tenemos un conjunto y dos operaciones, puede ser un campo o cuerpo, pero tenemos que verificar diferentes axiomas para ver si sí lo es. En este caso nos dan el conjunto A formado por pares ordenados, donde las componentes de los pares ordenados son números reales y las operaciones triángulo y asterisco definidas como. Entonces la operación triángulo está definida como cuando yo opero dos pares ordenados bajo la operación triángulo, que aquí está, me va a dar por resultado el producto de un nuevo par ordenado cuyas componentes son, la primer componente se obtiene con el producto de las primeras componentes de ambos pares ordenados y la segunda componente se obtiene con el producto de las segundas componentes de ambos pares ordenados. Así está definida la operación triángulo. Y la operación asterisco está definida como la suma de las primeras componentes en la primera componente y la suma de las segundas componentes en la segunda componente. Entonces, ya nos dijeron cuál es el conjunto que estamos trabajando y cómo están definidas las operaciones. Y eso es lo más importante, ver qué forma tienen los elementos del conjunto y cómo están definidas las operaciones. Bueno, entonces, para que un sistema algebraico formado por un conjunto y dos operaciones sea un campo o cuerpo, debe de cumplirse que el conjunto y la primera operación sea ¿qué? ¿Un qué? Un grupo abeliano.
Muy bien, perfecto. Un grupo abeliano. Luego también, bueno, remarcando que el elemento idéntico para la primera operación se conoce como ¿qué? Cero del campo. Exacto, el idéntico es el cero del campo. Estoy hablando del idéntico de la primera operación, que en este caso se llama triángulo. Y luego también debe de cumplirse que el sistema formado por el conjunto y ahora la segunda operación sea también un grupo abeliano. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Ajá, y aquí algo a rescatar es que el idéntico para la segunda operación, ¿cómo se llama? unidad de campo. Exacto, es la unidad de campo. Muy bien. La unidad del campo. Listo. Y luego debe de cumplirse, por último, la distributividad. ¿De qué? De De la la segunda. segunda sobre la primera. Ajá. Exacto. La distributividad de la segunda operación sobre la primera. Sobre la primera. Ese es el axioma 11. ¿Y por qué pasé del 1 y 2 al 11? Porque para que el sistema formado por el conjunto A y la operación triángulo sea un grupo abeliano, son 5 axiomas los que deben de verificarse. Y para que el sistema formado por el conjunto A y la operación asterisco sea un grupo abeliano, son 5 axiomas los que deben de verificarse. Entonces 5 más 5, 10, y esta de distributividad de la segunda operación sobre la primera es el onceavo y último. Y ya, bueno, entonces vamos a comenzar. Y aquí nada más nos dice, determine si es campo. Si cualquiera de los axiomas no se cumple, no lo es y no nos están preguntando. Y díganos cuáles son los axiomas que no se cumplen. No, aquí con que uno no se cumpla ya no es un campo. Si se van cumpliendo todos, pues ni modo, vamos a tener que hacerlos todos. Bueno, entonces, ¿con qué comenzarían? Ya sabemos cuál es el conjunto con el que estamos trabajando, ya sabemos cómo están definidas las operaciones. Entonces, ¿cómo comenzaría? Y aquí nos están indicando quién es la primera operación y quién es la segunda también. Ajá. Entonces, ¿cómo comenzaría? Cerradura para la primera operación, ¿no? Ajá, pero antes de hacer cualquier axioma, ¿qué tenemos que hacer? Ah, nuestras Que variables. Ujú. tendríamos, ajá, justamente para como determinar para dentro del campo Proponer, variables, proponer, ¿no? proponer, ¿Proponer qué? proponer, sí. ¿Qué proponemos? Eh, Tres variables, elementos del según conjunto, ¿no? tres Tres elementos elementos, del sí, conjunto. Tres sí, elementos sí, del sí. conjunto A. ¿Cuáles serían esos elementos? A, B, C. Ajá, A, B, el par ordenado de elementos A, B, coma, el par ordenado de elementos C, D, y el par ordenado Sí, de sí, sí. elementos M, N o P, Q. Ya está. Las letras que ustedes quieran. Y si no, puede ser el par ordenado de elementos A1, B1. Y luego el par ordenado de elementos A2, B2. Y por último, el par ordenado de elementos A3, B3. Estos tres elementos pertenecen al conjunto A. Entonces sean estos tres elementos pertenecientes al conjunto A. Y ya con estos tres, pues ya vamos verificando los axiomas. Bueno, entonces, ahora sí, para la operación triángulo, ya está. ¿Qué verificamos primero? Cerradura ahora sí, ¿no? Muy bien, Renata, gracias. Cerradura, ajá, entonces, ¿cómo quedaría? Pues quedaría A1, B1, triángulo, A2, B2 es igual a ¿qué? Ah, pues si no les queda tan claro, pues simplemente se regresan al enunciado y revisan el par ordenado de elementos A, B operado
con el par ordenado C, D da por resultado un par ordenado, cuyas componentes se forman del producto de las primeras componentes, el producto de las segundas componentes. Entonces, ¿qué quedaría aquí? ¿Cuál sería el resultado? A1, Sería, Ajá. A2, ujú, A1, A2, ajá, B1, B2. B1, B2. Muy bien, Marco. Muchas gracias. Y entonces nos preguntamos, el par ordenado que obtuvimos, que es de componentes A1, A2, B1, B2, ¿pertenece al conjunto A? ¿Qué dirían ustedes? sí, Es pregunta. Sí, ¿por qué? Porque es un par ordenado en principio y porque sus componentes son números reales. ¿Y cómo podemos afirmar eso? Porque A1 y A2 son números reales y el producto de números reales sigue siendo otro real. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? sí, profe. Entonces concluimos que por lo tanto se cumple. Listo. Entonces después sería de la cerradura, asociatividad. ¿Están de acuerdo? Sí, Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues planteamos tres elementos operados bajo la operación triángulo. Entonces sería A1, B1, triángulo, A2, B2, triángulo, A3, B3. Y tiene que ser igual a A1, B1, triángulo, A2, B2, triángulo, A3, B3. Y entonces asociamos de dos en dos. No lo olviden. Entonces yo puedo asociar estos dos y luego los últimos dos. Y si alguien lo piensa diferente diciendo, no, pues yo primero asocio los dos últimos y del lado derecho los dos primeros, no importa. De todos modos, se tiene que cumplir la igualdad. Bueno, entonces vamos a hacerlo así para ya no volver a borrar y entonces me quedaría A1, B1, triángulo y efectuó esta operación. ¿Cuál sería el resultado de A2, B2, triángulo A3, B3? sería A2, Ujú, A3, sí, B2, B3. exacto, muy bien. Y del lado derecho, ¿cuál sería el resultado de esta operación? Sería A1, A2, A1, B1, A2, B2. B1, B2. Perfecto. Triángulo A3, B3. Listo. Y entonces ahora hacemos el resultado. Efectuamos esa operación. El primer par ordenado que está en color rojo con el par ordenado que está en color azul. Entonces, ¿qué nos quedaría? El producto de las primeras componentes. Entonces sería A1, A2, A3, el producto de las segundas componentes. B1, B2 y B3. Ya está. Y del lado derecho tenemos dos pares ordenados bajo la operación triángulo. Entonces quedaría el producto de las primeras componentes, el producto de las segundas componentes. Entonces nos quedaría A1, A2, A3, B1, B2 y B3. Listo. Y decimos que por lo tanto se cumple. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Sí, Muy bien. ¿Y con qué seguimos? Mutatividad. ¿Perdón? Conmutatividad. Exacto. Conmutatividad. Muy bien, Marco. Perfecto. Entonces, en la conmutatividad nos indica que no importa cómo se operen los pares ordenados, el orden en el que se operen no debería de importar. Entonces, A1, B1, triángulo A2, B2 debe ser lo mismo que A2, B2, triángulo A1, B1. Ya está. Entonces, efectuamos las operaciones. En el lado izquierdo nos quedaría A1, A2, B1, B2. Y del lado derecho nos quedaría A1, B2, B1. Y como las componentes de mis pares ordenados son números reales y se están multiplicando, pues no importa en los números reales el orden en el que se efectúe la operación seguirá siendo el mismo número real. Entonces decimos que por lo tanto se cumple. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no?
Sí. Muy bien. Y después de eso, ¿qué hacemos? ¿Qué axioma verificamos? Existencia del idéntico. Perfecto. Existencia del idéntico. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a proponer? Vamos a decir que existe un elemento del conjunto A. ¿Y cómo son los elementos del conjunto A? Pares ordenados. Entonces le llamo E1, E2, tal que, bueno, existe este par ordenado perteneciente al conjunto A, tal que ese par ordenado E1, E2, operado con cualquier otro, A1, A2, debe de dar ese otro par ordenado. A1, A2. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy Sí. bien. Entonces, ¿cómo se efectúa esta operación? ¿Cómo se efectúa? El ¿Como el producto de las resultado? primeras. Ajá, sí, el producto de las primeras componentes, o sea, E1 A1, E2 A2. ¿Están de acuerdo? Y tiene que Sí. ser igual a Sí. A1, A2. Muy bien. Y entonces, ¿qué tenemos a la izquierda del signo igual? Un par ordenado. Y a la derecha, otro. Y para que los pares ordenados sean iguales, ¿qué tiene que cumplirse? Pues que sean iguales componente a componente. Entonces, de ahí se llega a un sistema de ecuaciones. Y es usual que en la existencia del idéntico se llegue a un sistema de ecuaciones que hay que resolver. Y la solución de ese sistema tiene que ser única. Única. Bueno, entonces nos quedaría que para que esos pares ordenados sean iguales, debe de cumplirse que E1 por A1 tiene que ser igual a A1 y que E2 por A2 tiene que ser igual a A2. O sea, que la primera componente de este par ordenado sea igual a la primera componente de este par ordenado y que la segunda componente de este par ordenado sea igual a la segunda componente. Entonces, de ahí despejo a alguien. ¿A quién? Pues muchas veces tenemos la duda, ¿a quién tengo que despejar? Pues al que yo le llamé el elemento idéntico, en este caso al que tiene componentes E1 y E2, o sea, debo despejar a E1 y a E2. Entonces, de este caso, E1 es igual a cuánto y de este E2 es igual a qué. E1 es igual a A 1 uno, ¿no? Exacto, ambos. Y entonces, y E2 por lo igual a 1. tanto, el elemento idéntico, el idéntico existe. ¿Y quién es? 1,1. 1,1, exacto. Es un par ordenado cuyos elementos son 1,1. Muy bien, ya está. Entonces, después, ¿qué hacemos? La existencia de los elementos inversos. Y recuerden, para que estos existan, debe de existir el idéntico. Pero no porque el idéntico exista, ya los inversos existen también. No, no, no. O sea, para que los inversos existan, debe de cumplirse que el idéntico exista. Pero no porque el idéntico exista, los inversos existen. Porque a veces pasa que para ciertos elementos del conjunto no se les puede sacar su inverso. Y si hay al menos un elemento, o basta con que exista un elemento del conjunto al que no se le pueda sacar su inverso para que digamos que este axioma no se cumple. Entonces, les repito, la existencia de los inversos depende de que exista el idéntico, pero no porque el idéntico exista, siempre van a existir los inversos, ¿no? A veces pasa que algún elemento del conjunto no tiene inverso y solo porque un solo elemento del conjunto no tiene inverso se dice que este axioma no se cumple. Y por tanto ya ahí nos detenemos y decimos que el sistema algebraico que estamos estudiando no es un campo. No sé si les quedó claro eso. Bien. Entonces vamos a verificar la existencia de los elementos inversos y entonces decimos existe un elemento al que le llamamos inverso, en este caso como son pares ordenados, le vamos a poner, por ejemplo, el inverso de A1, el inverso de B1, que pertenece a tal que A1, B1 operado con su inverso tiene que ser igual a A1, perdón, tiene que ser igual al elemento idéntico. ¿Están de acuerdo? Que en este caso es 1, 1. ¿Sí o no? Sí. Nada más no olvidemos que A1 a la menos 1 es diferente de 1 sobre A. No, no, no estamos diciendo eso. O sea, este menos 1 está indicando nada más que es el inverso.
No olviden eso. Igual en funciones, o sea, tenemos f y su función inversa se denota como f a la menos 1. Y este menos 1 no quiere decir que es 1 entre f, no. Ese menos 1 está indicando que es su inverso. No lo olviden. Pero bueno, también habíamos usado en la clase esta notación para el inverso. Un acento circunflejo, como ustedes quieran, no pasa nada. Muy bien, bueno, entonces vamos a efectuar la operación como nos la indicaron. Y entonces, ¿qué quedaría? Pues quedaría que A1 con A1 inverso, coma, B1 con B inverso, tiene que ser igual a 1,1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y entonces, ¿qué tenemos a la izquierda? Un par ordenado. ¿Y qué tenemos a la derecha? Otro par ordenado. Para que los pares ordenados sean iguales, tiene que cumplirse que la primer componente del par ordenado de la izquierda sea igual a la primer componente del par ordenado de la derecha. Y que la segunda componente del par ordenado de la izquierda sea igual a la segunda componente del par ordenado de la derecha. Entonces se llega siempre a un sistema de ecuaciones y nos quedaría que A1 multiplicado con A1 inverso sea igual a 1 y que B1 multiplicado con B1 inverso sea igual a 1. Y entonces de aquí nos queda que A1 inverso es igual a 1 sobre A. Y alguien va a decir, pero no acababa de decir que no era lo mismo. Pues no, yo no estoy diciendo que A1 a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre A1. No, aquí coincidió, pero no significa que siempre va a ser así. Entonces no se queden con esa idea. Ustedes efectúen la operación como se las indican y ya, realicen la operación y eh, obtengan lo que sea que tengan que obtener. Bueno, y en el otro caso, B1 inverso sería igual a 1 sobre B1. Y entonces, ¿qué forma tienen mis elementos inversos? Ah, pues mis elementos inversos, los inversos existen y tienen la forma 1 sobre A1, es que desaparece N, 1 sobre A1, 1 sobre B1. Y entonces nos regresamos a el enunciado y entonces nos dice que nuestros pares ordenados, sus componentes son números reales. Y entonces nos preguntamos, en esta forma que tienen, entonces mejor le ponemos aquí en lugar de los inversos existen, le ponemos la forma que tendrían los inversos esta es la forma que tendrían los inversos. Esta de aquí. Aquí está. Esta es la forma que tendrían los inversos. Y entonces nos preguntamos, ¿existe algún valor en los reales que haga que no exista el inverso de un elemento del conjunto que estamos estudiando, que en este caso se llama A? Entonces, ¿existe algún valor de los reales que haga que no exista el inverso de algún elemento del conjunto A? ¿Qué dirían ustedes? Es el cero, ¿no? El Pero, cero, ¿no? ¿no? Exacto. Entonces, si A1 es igual a 0 y B1 es igual a 0, entonces forman al par ordenado 0,0, el cual pertenece al conjunto A, porque el conjunto A está formado por pares ordenados, cuyas componentes son números reales. Entonces, A1 y B1 podrían, si así lo consideran, tomar el valor de 0. Y entonces, si eso pasa, cuando nos pidan calcular su inverso, entonces tomaría la forma 1 sobre 0, 1 sobre 0, lo cual no es posible obtener su valor. Pero también alguien podría decir, no, pero si A1 vale 0 y B1 vale 5, entonces se forma el par ordenado 0,5, el cual pertenece al conjunto A, pero su inverso tomaría la forma 1 sobre 0, un quinto. Y aunque esta componente sí se puede calcular, pero esta no. Entonces, si se dan cuenta, hay un montón de pares ordenados que no va a poder calcularse su inverso. Y por lo tanto decimos que este axioma no se cumple.
porque existen varios elementos del conjunto A, varios pares ordenados, para los cuales no puede calcularse su inverso. Y por eso entonces concluimos que el sistema algebraico formado por el conjunto A, la operación asterisco, perdón, la operación triángulo y la operación asterisco, que ya ni revisamos, no, el sistema formado por el conjunto A, la operación triángulo y la operación asterisco, no es un campo No sé. o cuerpo. ¿Están de acuerdo? Mm. ¿Cómo ven? Profe, una pregunta. Sí, te O escuchamos. sea, Entonces, vamos a hacer por último este ejercicio que dice del tema de espacios vectoriales, dice sea el espacio vectorial real de los polinomios de grado 2 de la forma x cuadrada más bx más z, tal que a, b y c pertenecen a los reales, y sea el conjunto de con polinomios tales que al evaluarlos en cero nos den 3, un subconjunto de los polinomios de grado 2. Determine si el conjunto D es un subespacio de los polinomios de grado 2. Entonces recuerden que para los espacios vectoriales necesitamos un conjunto de vectores y un campo de escalares. Entonces, en este caso, el campo que se está usando es el campo real porque dice el espacio vectorial real. Si dijeran el espacio vectorial complejo, entonces los escalares que se están usando son números complejos. Pero bueno, en ese caso dice el espacio vectorial real, o sea, con escalares reales. Bueno. Entonces, nuestro espacio vectorial está formado por polinomios de grado 2. Ese es nuestro espacio vectorial que se llama P subíndice 2. Entonces, tenemos, por ejemplo, al polinomio 2x cuadrada más 3x más 5. Tenemos al polinomio 3x más 4. Tenemos al polinomio 2, por ejemplo, al polinomio menos x cuadrada menos x menos 1, al polinomio 0x cuadrada más 0x más 0, y así a un montón de polinomios de grado 2. Aquí también podría ser 0x cuadrada, y aquí 0x cuadrada más 0x más 2. Ya está, tenemos un montón de polinomios de grado 2, pero dice que de todos estos se está tomando un subconjunto al que le están llamando D. Y ese subconjunto está formado por polinomios de ese conjunto de polinomios de grado 2, pero aquellos, aquí dice tales polinomios que al evaluarlos en 0 den 3. Entonces, uno de ellos podría ser x cuadrada más 2x más 3, porque si ustedes evalúan a ese en 0, quedaría 0 más 2 por 0, 0 al cuadrado más 2 por 0 más 3, y da por resultado 3. Otro podría ser x más 3, porque quedaría 0 más 3 igual a 3. Y otro podría ser menos 7x cuadrada más 6x más 3, porque quedaría menos 7 por 0 al cuadrado más 6 por 0 más 3 igual a 3. Está bien. profe, Entonces todos, ajá, ¿sí, Marco? ay, perdón, ¿está Ajá, escribiendo? sí, Bueno, ¿no es se que está viendo? yo veo la pantalla Ajá, igual, no sé, mis compañeros. No, ajá. sí, Sí, se no, quedó no lo como veo. congelada en la de la serie. Ah, ok, bueno, entonces qué bueno que me dicen, déjenme. Bueno, entonces les decía que en nuestro enunciado nos dice sea el espacio vectorial de los polinomios de grado 2, y dentro de este espacio vectorial se está tomando un subconjunto que es el conjunto D formado por polinomios también de grado 2 o menor, y cuya característica es que al evaluarlos en 0 den por resultado 3. Entonces, les decía que hay muchos ejemplos de polinomios de grado 2, pero de todos estos vamos a tomar solamente aquellos, una parte de todos estos, aquellos que al evaluarlos en 0 den por resultado 3. Y son aquellos que su constante o su término independiente sea 3. Entonces, los únicos polinomios que al evaluarlos en 0 den por resultado 3 son aquellos cuyo término independiente sea 3. Entonces, todos estos que estoy poniendo aquí, todos estos pueden describirse con un polinomio de la forma ax cuadrada más bx más 3. ¿Y por qué la última expresión debe ser 3? Ah, porque al sustituir en x el valor de 0, me debe de quedar por resultado 3. Entonces, en realidad, mi conjunto D
está formado por polinomios de la forma ax cuadrada más bx más 3, tal que a y b pertenezcan a los reales. Y entonces me piden determinar si es un subespacio. Y entonces en clase les decía, vámonos directo por la condición que debe de cumplir, que es que contenga el vector 0. Si no contiene el vector 0, aunque cumpla las dos cerraduras, entonces no es un subespacio. Pero si contiene al vector 0, entonces ya nada más reviso que contenga cumpla las dos cerraduras. Entonces recuerden, para que un subconjunto de un conjunto más grande sea un subespacio, tiene que cumplir las dos cerraduras, pero también debe de cumplir la condición de contener al vector 0. Entonces, esa condición es súper importante y a veces es la única que no se cumple. Entonces, si ustedes lo consideran oportuno, pueden comenzar verificando la condición de contener al vector 0 y si no lo contiene, entonces pues ya, aunque cumpla las dos cerraduras, no es un subespacio. En este caso, yo me pregunto, ¿quién es el vector 0 de los polinomios de grado 2? ¿Quién me puede decir? ¿Quién es el vector 0 de los polinomios de grado 2? Y me pueden decir, pues no sé, profe, no sé, no se me ocurre. Pues no pasa nada porque yo tengo presente que es el vector 0. Y el vector 0 es aquel vector que al operarse con cualquier vector del espacio que esté trabajando, me dé ese otro vector. En este caso, yo propongo al vector ax cuadrada más bx más c y lo debo de operar bajo la operación suma de vectores con un vector al que le voy a llamar E1x cuadrada más E2x más E3 y me debe dar por resultado ese primer vector que propuse, que es ax cuadrada más bx más c. Y entonces, si no me dicen cómo se hace la suma de vectores, siempre voy a usar la suma usual. Y entonces, ¿cómo se suman de manera usual los polinomios? ¿Cómo se suman de manera usual los polinomios? Por los ¿Qué grados, nos, ¿no? Exacto, sumando los términos, las expresiones con la misma base y el mismo exponente, los términos semejantes. Entonces sumo las x cuadradas y ¿qué me quedaría? Pues sería a más e1 por x cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí. Muy bien. Y ahora sumo las x. ¿Qué me quedaría? B más E2 por X. Y por último, los términos independientes, C más E3. Y entonces, del lado derecho me queda AX cuadrada más BX más C. Y les pregunto, ¿qué hay a la izquierda? Un polinomio. ¿Qué hay a la derecha? Otro polinomio. Entonces, para que los polinomios sean iguales, tienen que ser iguales componente a componente. Y entonces, el coeficiente de X cuadrada, que es A más C1, tiene que ser igual al coeficiente de X cuadrada del lado derecho, que es A. Luego el coeficiente de x del lado izquierdo tiene que ser igual al coeficiente de x del lado derecho, que es b. Y por último, el término independiente del lado izquierdo tiene que ser igual al término independiente del lado derecho. Entonces, ¿a quién tengo que despejar? Pues al que le llamé el vector 0, que es este de aquí, el que tiene componentes E1, E2 y E3. Y entonces despejo a E1, a E2 y a E3. Y entonces, ¿cuánto vale E1, E2 y E3? Pues todos ¿Cuánto vale? valdrían 0, ¿no? Todos valen 0, entonces mi vector 0, ¿quién es? El polinomio 0x cuadrada más 0x más 0. Muy bien. Y entonces me pregunto, ¿existen valores de A y B aquí, de este que tenemos aquí, de A y B para que el vector genérico ax cuadrada más bx más 3 se convierta en el vector 0? ¿Sí existen valores de A y B que hagan que este polinomio se convierta en este? ¿Qué dirían? Alguien diría, no, No. pues sí, si A y B valen 0, entonces pues me queda
0x cuadrada más 0x más 3. Pero este es igualito a este. ¿Qué dicen? No. No, ¿por qué? Porque este nunca va a dejar de ser 3. Entonces, el subconjunto D no contiene al vector 0, no lo contiene porque no hay valores de A y B que hagan que este polinomio sea el polinomio 0. No hay valores de A y B que hagan que pase eso, que este polinomio se convierta en este, y por lo tanto concluimos que el conjunto D no contiene al vector 0. Y por no contener al vector 0, ya podemos concluir que el conjunto D no es un subespacio. Y ya no necesitamos verificar las dos cerraduras. Entonces, yo sugeriría en el examen que tengamos la próxima clase, pues empiecen verificando si contiene el vector 0. Si no lo contiene, ya concluyen que no es un subespacio. Y si lo contiene, pues ya verificar las dos cerraduras es lo más fácil del mundo.